estos y otros temas lo convocamos a un amigo. Y amigo son los que nos ayudan a pensar. Adrián Cangi es filósofo, es docente, es laburante de las palabras, sobre todo. Escribió numerosos libros, es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de San Pablo, es ensayista. Es investigador sobre los problemas de la contemporaneidad. Escribió Gilles Deleuze, también es coautor de Filosofía para los perros perdidos, variaciones sobre Max Stirner, junto a Ariel Penici. Es compilador de Linchamientos, la policía que llevamos dentro, junto a Ariel Penici. Imágenes del pueblo. Meditaciones sobre el dolor, vitalismos contra la dictadura de la asociación inevitable. Y el último, creo que es el último, por ahí hay alguno más en las últimas semanas, Negacionismo, el naufragio de la memoria, de Editorial Coyunturas, que se estuvo presentando a partir de noviembre del año pasado. Es docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Nacional de Avellaneda, donde dirige la maestría en Estéticas Contemporáneas Latinoamericanas. Muy buenas tardes, Adrián, gracias por atendernos y por esta conversación que vamos a tener. Gracias, Ariel, es un placer, gracias a la audiencia. Ustedes me indicarán si se escucha bien. Se escucha bien, bueno. y te vemos bien también. Bueno, magnífico. Gracias por la invitación, me parece una fecha importantísima para conversar. Y lo primero que, para disparar el debate, ¿no? Cosas que a mí me parecen, ¿no? Estas que nombraba y que creo que nos hemos encerrado en un economicismo que apunta a definir al ámbito de la economía como la determinante última y definitiva de todas las cosas, ¿no? Y en un punto me digo, pucha, estamos conectando con estos que gobiernan, ¿no? Y estos que gobiernan, por las razones que sea, porque ganaron una elección, pero que no tienen ningún tipo de legitimidad para llevar adelante las cosas que están haciendo. Y después, en un momento de la charla, voy a arriesgar mi propia caracterización, ¿no? No tienen solamente una teoría económica, sino que pretenden externalizar o extender la lógica económica de la oferta y la demanda a todos los espacios de la vida. Es como si el amor y las relaciones más íntimas, las relaciones amorosas, las relaciones en la constitución de la comunidad, en el lugar donde estudiamos, donde habitamos, donde nos organizamos políticamente, tienen que estar trazadas por la oferta y la demanda. Y nosotros me parece que a veces quedamos presos de todo esto, ¿no? Estás en lo cierto, Ariel, en la apreciación, en la construcción de incluso el discurso del presidente Javier Milei en este momento goza de la opacidad de una serie de enunciaciones que tienen que ver con teoría económica muy discutible, incluso para economistas muy avesados, y se especializa en ese tipo de opacidad. El resto es una arenga pública que tiene que ver con movilizar desde un cierto saber económico a una especie de guerra cultural que efectivamente tiene que ver con el borramiento de las instituciones públicas del pasado, de los derechos adquiridos, de las prácticas colectivas. Lo divido entonces en dos partes esto que comentás. La primera, una parte afectiva, la segunda, una serie de datos que en general en las ciencias sociales se llaman datos duros. La parte afectiva. Quiero dedicarle nuestra conversación a Estela de Carlotto, que tiene otra estatura emocional, sensorial, política y nunca partidaria, esto es importante señalarlo, en el reconocimiento de la memoria histórica, en
pedir al Estado Nacional una ley del negacionismo o contra el negacionismo. Quiero partir de ese reconocimiento afectivo, porque del otro lado, con un estatuto menor, pero con un 56% de balotaje, la vicepresidenta Victoria Villarruel, hija y sobrina de dictadores que no fueron presos, esto es importante reconocerlo también, se permite con cierto tupé, cierto desprecio, a una institución nacional e internacional como es Estela de Carlotto, y madres de Plaza de Mayo y abuelas de Plaza de Mayo e hijos de Plaza de Mayo, se permite decir, efectivamente, si usted quisiera una ley, tendría que acceder por los votos. ¿Sí? Entonces, la primera cuestión es emocional. Cuando una confrontación de distinta escala sensorial en la Argentina pasa por un número que es simbólico, que es un hecho juzgado y un número aproximado, que no es discutible, porque forma parte de una verdad sensible, son 30.000. Ese número no se discute, pero en 1977 los archivos de la CIA, 1977, indicaban que el gobierno argentino había indicado 22.000 a 25.000 desaparecidos. 1977, digo porque no necesitamos a Bautista Tata Joffre para que nos venga a explicar con información de la CIDE condiciones que fueron publicadas por el gobierno nacional y por las organizaciones del gobierno estadounidense. Si en 1977 se reconocía por las juntas militares argentinas que la dictadura comenzada en el 75 y culminada en el 83, la ubico en el 75 para ser claro, para que el diario La Nación no tenga problemas en su percepción, 1975-1983 y comenzada desde 1973 lentamente con una serie de acciones que podrían llamarse de ultraderecha dentro todavía de la práctica de un gobierno democrático. Ajá. Eso es para conversar con más precisión, pero la primera cuestión es afectiva. Si había 22.000 a 27.000 en 1977, ese número 30.000 que fue discutido en la Argentina por historiadores, por investigadores de la CIDE, es decir, de los servicios secretos del Estado, sin los cuales Bautista Tata Joffre de sus 15 libros no hubiera publicado más que 2. El resto es toda información que le pertenece a la opinión pública, pero que pertenece a archivos del Estado que han sido evidentemente, bueno, por lo pronto, consultados. No quiero utilizar otra palabra, ni robados ni saqueados, consultados. Esos archivos consultados, que son archivos secretos de la Nación, son los que informan en sus libros, evidentemente, cierta dirección, cierta práctica política. ¿Por qué me detengo en este dato? Porque cada vez que discutimos el número 30.000, perdemos de vista algo. Que un plan sistemático de desaparición de personas ni puede probar en la totalidad de los 600 campos de concentración y exterminio de la Argentina cuántos fueron realmente materialmente, porque aún se siguen buscando estas víctimas. Entonces, esa ausencia que genera un número simbólico entre los datos oficiales de las Fuerzas Armadas Argentinas y las juntas militares y los nietos aún sin recuperar, las víctimas aún sin ser encontradas y las causas aún activas, indica que fundamentalmente los números simbólicos de la Argentina, es decir, esos que hacen a una memoria pública ya juzgada, no deberían ser discutidos en tanto cantidades. Son cualidades emocionales, son sustratos sensibles, son procesos aún en curso de una historia nacional que evidentemente no está concluida. Y el relato que vos estás haciendo, de alguna manera, explica la acción que se ha llevado, para mí, desde el Estado, en los últimos días sobre una militante
de hijos, que tuvo enorme resonancia. Y creo yo, porque también tenemos el derecho a decir la verdad, en este tiempo, el derecho a decir la verdad, y también relacionado con otro apunte que hacías vos recién en tu narración, que el terrorismo de Estado en la Argentina no comenzó el 24 de marzo de 1976. Es decir, para la imaginación pública, para nuestra propia imaginación, terrorismo de Estado está necesariamente vinculado a lo militar o Fuerzas Armadas. Y en verdad, el terrorismo de Estado comenzó durante el gobierno constitucional a partir de 1900, sobre todo a partir de 1974. ¿Y cómo calificar, teniendo en cuenta que esa luz, ¿no? Fogonea, esa luz del pasado fogonea ahora, cómo calificar el secuestro de la militante de hijos de hace algunas horas, sino como un acto de terrorismo de Estado? Que es lo que vemos peligrosamente extenderse por estas horas aquí en la República Argentina. Está muy bien lo que decís. Esto para la audiencia de Panorama Federal me parece fundamental, sobre todo en tanto que esto me remite a una cosa inmediata y una cosa histórica. La cosa inmediata, cuando digo la cosa inmediata, digo, me da mucha vergüenza vivir en un país en el que las prácticas de la dictadura se extendieron en democracia y que ningún gobierno democrático del 83 hasta ahora logró suprimir. Pero lo más importante es que un conjunto de leyes de la dictadura, sobre todo una ley fundamental con la que está gobernando el gobierno de Milei y Caputo en este momento como ministro de Economía, que es la ley de entidades financieras. Es decir, una ley que tiene un número preciso, 21.562, por si quieren revisarla. La ley de entidades financieras, creada por Martínez de Hoz, en realidad no es creada por Martínez de Hoz, es creada por dos asesores traídos al gobierno de Martínez de Hoz progresivamente por la familia Venegas Lynch en la Argentina. Me corro un poquitito del tema porque es importante. Venegas Lynch, hijo, es diputado de la Nación, forma parte de la herencia familiar en este momento, es diputado de la Libertad Avanza junto con la diputada Lemoine, que nos dio una clase de tiro al blanco en la jornada del día de ayer sobre cómo defendernos en la Argentina. Pero quiero decir que la familia Venegas Lynch, abuelo y padre, son los que trajeron a la Argentina a dos de los principales representantes de la escuela austríaca, que no quiero confundir a la audiencia de ninguna manera, pero uno se llama von Mises y el otro se llama von Hayek, y ambos, Mises y Hayek, estos dos teóricos de la escuela austríaca, que luego terminaron en los Estados Unidos formando el anarcocapitalismo desde los Estados Unidos con Murray Rothbard, el autor más citado por nuestro presidente, no son nada más ni nada menos que asesores de la ley 21.562 de entidades financieras de la República Argentina. Es decir, ahora el dato duro, para que haya un cambio económico se necesitó desaparición de personas. Esa ley de entidades financieras no se derogó en ningún gobierno democrático posterior a la recuperación de la democracia. Entonces el dispositivo democrático quedó entramado entre torturadores y leyes de la dictadura en procesos democráticos de gestión y generación. Entonces, vos me decís de la militante de hijos que me da, realmente, la primera sensación que me da es la sensación de decir que entre el 8M y el 24M, dos nombres fundamentales de la historia argentina para el mundo, por el cual somos reconocidos. Es decir, por haber llegado a una ley pública de sanidad llamada Ley del Aborto, a partir del movimiento del 8M, y por haber juzgado de manera pública a las juntas militares, y también agrego, por si no hay
por si hay alguna duda sobre esto, fueron juzgados en el mismo momento organizaciones montoneras. ¿Está bien? Es decir, que en ese juzgamiento público sucedió en la Argentina algo muy preciso, que fue efectivamente plantear que por un lado había una acción que tenía que ver con juzgar a el terrorismo de Estado, es decir, al uso de la ley del Estado para violentar cuerpos, que prosiguió en democracia. Y que son muchos los nombres que podríamos tomar, pero tomemos un símbolo, Santiago Maldonado, un desaparecido en democracia cuyo efecto directo es el fortalecimiento permanente de torturadores que siguieron trabajando desde el gobierno de Alfonsín hasta el presente en la Gendarmería Nacional, la provincia de Buenos Aires, las Fuerzas Armadas del Estado, sin ninguna interrupción de sus cargos. Y en ese sentido, efectivamente, ¿para qué serviría el terror que vos marcás, querido Ariel, de manera muy precisa en torno a esta violación directa a una participante femenina del grupo Hijos? Bueno, esto sirve permanentemente para lo que se ha llamado manipulación del pasado, memoria completa, justificación de los represores como héroes de la patria, cambio cognitivo de la historia argentina para los 8 millones de votantes nuevos que votaron de otra manera. Es decir, acá hay un plan sistemático cultural dedicado a transformar la memoria argentina. No es que simplemente hay unos números económicos. La economía no va nunca a actuar como ciencia social variable sin un cambio social activo del capital cognitivo de una población. Lo que estamos viendo es la destrucción de la memoria, como decía María Pías López en otro de tus programas, el vaciamiento de los archivos. Es decir, peligra el archivo del CEDINCI al mismo tiempo que peligra el Archivo Nacional de la Biblioteca Nacional. Es decir, peligran archivos de mucha importancia para la historia argentina en el momento presente. Del mismo modo que peligra, si no ya peligró, el archivo de Telam. Cuando uno dice que esos archivos peligran, lo que está diciendo es fundamentalmente que para reivindicar la tortura, reivindicar represores, hay que borrar memoria del pasado. Y para borrar memoria del pasado, no solamente tiene que haber leyes económicas que prosigan desde el pasado hacia el futuro, y por eso la gran reivindicación de Menem, Macri, de parte de Milei, porque son evidentemente los aláteres precisos de la segunda parte de un proceso que nace inicialmente con otros nombres. Frondizi, Onganía, juntas militares. Es decir, el plan Conintes, que no habría que olvidarlo, aunque parezcamos viejos, no hay que olvidar un plan que se llama Plan de Conmoción Interna del Estado, donde de alguna manera por primera vez en la historia argentina democrática y en democracia, un gobierno se permite un estado de excepción para perseguir a grupos obreros peronistas considerados grupos desestabilizadores de izquierda. Estamos hablando, estás situando durante la presidencia de Arturo Frondizi, ¿no? Electo, si mal no recuerdo, en marzo del 58, con la proscripción del peronismo. Ahí, no podemos seguir ahondando. Estamos conversando con Adrián Cangi, aquí en el Panorama Federal, sobre nuestra contemporaneidad. Si te parece, Adrián, hacemos un breve, nos tomamos un respiro. Escuchamos a Eva Ilión,
de latinoamericana, peruana, y luego vamos a una breve tanda y retomamos la conversación, porque me parece que quedan muchas preguntas. No sé si podemos aquí, seguramente que no es que tenemos las soluciones abajo del brazo. Acá el problema es plantear los problemas. ¿Cuáles son los problemas que tenemos, no? Y a partir de ahí, de formularnos los interrogantes, las preguntas, poder pensar juntos, ¿no? Con los que estamos acá y los que están del otro lado escuchando. Vamos ahí, escuchamos un poco de música y ya retornamos con Adrián Cangi en la tarde de Radiográfica.